Hola, saludos a todos. En este nuevo capítulo vamos a ver cómo la metodología Scrum y sus elementos nos pueden ayudar en la gestión de proyectos o en una dinámica de mejora continua. Las metodologías ágiles no son partidarias de una planificación que nunca se cumple, especialmente cuando se trata de un proyecto, no tan solo porque sea difícil estimar los tiempos de las actividades, sino porque al inicio nos falta información del camino incierto a seguir y además no en cascada, sino cíclico. Por lo tanto, los diagramas de Gantt los podemos mantener a nivel macro como una declaración de intenciones, pero no sirven para bajar al detalle. Sin embargo, es habitual ver sobre todo a consultores perdiendo horas y horas en la revisión y maquillaje de unos Gantts para aparentar una falsa sensación de control y predictibilidad. Veamos el siguiente cuadro. Cuando hablamos del largo plazo, con una certidumbre siempre baja, podemos realizar una planificación estimativa en base a hipótesis. En el corto plazo, la certidumbre sí puede ser alta, por ejemplo, al programar la producción con cantidades cerradas. Y cuando sea baja, siempre nos queda el Scrum. Veamos cómo funciona. Partimos de la estrategia representada en el Hoshin-Kanri, que traduce los objetivos a largo con los proyectos a corto acordados entre niveles, es decir, entre el llamado Product Owner, que es un directivo con mayor visión corporativa, conocimiento del entorno y requisitos de los clientes, y el Scrum Master y su equipo como ejecutores del trabajo. El equipo se caracteriza por ser pequeño, menos de 5 personas, multidisciplinar, autónomo y a poder ser a tiempo completo para minimizar el multitasking. Una vez definido el proyecto, el equipo realiza un diagnóstico de la situación actual sobre el terreno, identificando oportunidades de mejora y las correspondientes contramedidas que configuran el product o, en nuestro caso, el project backlog. Partimos, pues, de una lista de acciones que puede ser larga y que en una dinámica de mejora continua debe ir creciendo. No las vamos a planificar en una secuencia, pero sí asignar una prioridad y cuantificar de forma aproximada el esfuerzo necesario. Al finalizar el diagnóstico, se realiza una primera reunión en la cual, en lugar de tratar de completar el plan de acciones global con responsables y plazos donde es fácil irse por las ramas, el equipo se concentra en seleccionar las tareas prioritarias que estima que va a poder realizar en una primera fase. Y una vez definido el alcance inicial, se arranca con este subproyecto que recibe el nombre ilustrativo de Sprint, cuya duración debe estar en torno a las 2-3 semanas para tener implantado un primer paquete de medidas. Este fraccionamiento del trabajo permite alcanzar resultados con menores plazos y, por lo tanto, reduce costes y riesgos. Y al comprobar antes el impacto de lo realizado, también se aprende más rápido. El sprint lo lidera el Scrum Master como un director de proyecto con dos funciones principales. Una, actuar como facilitador y resolver obstáculos para que el equipo pueda trabajar al ritmo previsto. Y dos, analizar la evolución del proyecto para diagnosticar mejoras, tanto en el desempeño del equipo como en nuevas tareas para el backlog. Durante el sprint hay dos elementos importantes. Por un lado, un tablero Kanban que indica tareas pendientes en proceso y realizadas, que constituye una foto en tiempo real del estado del proyecto. Y por otro lado, la reunión diaria del equipo. Repito, la dinámica del proyecto incluye una reunión diaria, muy ejecutiva, de 5 a 10 minutos, de pie, delante del tablero Kanban, donde cada miembro del equipo explica lo que hizo ayer, lo que va a hacer hoy y expone incidencias y potenciales problemas. El objetivo es comunicar, sincronizar el equipo definiendo posibles apoyos y, sobre todo, mantener el ritmo de trabajo. Tras el sprint, se produce una reunión de final de fase a modo de seguimiento con el Product Owner para presentar el estado del proyecto, las acciones implantadas, la evolución de los indicadores, etc. Finalmente, el equipo realiza internamente una última sesión donde reflexiona acerca del desarrollo del sprint, plantea mejoras para ser más eficiente y, en base a la experiencia y el aprendizaje, ajusta la velocidad de la siguiente fase. Y a continuación, vuelta al inicio para preparar el próximo sprint. Fijaos que se trata de una dinámica muy parecida al PDCA, pero de una forma más sistemática, más comprometida y con un mayor control sobre los plazos. Muy bien, os animo a que tratéis de aplicar algunas de estas ideas a vuestras rutinas de trabajo. El Product Backlog, el Sprint, la reunión diaria, el tablero Kanban, etc. son herramientas que os pueden ser útiles en múltiples situaciones. Y aquí lo dejamos por hoy. Un saludo y hasta pronto.